Un cordial saludo. Yo he querido nombrar esta conferencia Estar a la altura de nuestra época, constituirnos como escuela de pensamiento crítico, una invitación. A mí siempre me ha gustado que mis títulos me comprometan y que efectivamente lo que yo le presente a quien me escucha tenga que ver con ellos. Por consecuencia, el sentido de esta conferencia lo podría dividir en dos partes. En la primera, voy a tratar de mostrar por qué es imperioso que nos dotemos de formas propias y autónomas, independientes del Estado, que seamos capaces de ejercer una voluntad de autoconstitución en lo relativo a los procesos de formación intelectual. Habida cuenta la crisis indiscutible, y yo creo que para nadie algo desconocido, que se presenta con las formaciones que actualmente imparte la escuela. Y la segunda parte de esta conferencia será una invitación para la constitución en forma concreta de un proyecto de escuela en pensamiento crítico, invitación pues que les cursaré en su debido momento. Yo pensaba que cuando uno va a comenzar a hablar sobre estos asuntos, pareciera obligatoriamente condenado a tener que partir del mismo punto, a tener que reiterar el mismo asunto. Y esta vez debo otra vez someterme a ese imperativo. Hay que preguntarse cuál es el valor y el sentido que tienen las ideas, cuál es el valor y el sentido que tiene la inteligencia, cuál es el valor y el sentido que tiene el conocimiento. Porque en nuestras sociedades contemporáneas, bajo el imperio de esa racionalidad que el neoliberalismo le ha impreso, pareciera ser que el campo de las ideas no tuviera como destino, sino exclusivamente el que tiene que ver con el ámbito productivo, con el ámbito donde la aplicación del conocimiento está al servicio del incremento de la productividad y por vía de esta de la rentabilidad. Y que en todo lo demás, inteligencia y conocimiento fueran absolutamente secundarios. Es que se ha logrado constituir una sociedad en la cual se piensa y se asume que la vida es simplemente aquello que debe ponerse al servicio de incrementar de forma frenética el proceso de producción y de consumo, y que lo más que puede aspirar un individuo es a sobresalir en ese dominio para eventualmente entonces alcanzar un estado de relativa bonanza. Obviamente una sociedad que piensa así, que se organiza así, una sociedad que agreguemos también algo que es muy repetido, es una sociedad de terribles expresiones y manifestaciones de la vida. En cualquier campo que uno dirigiese la mirada, rápidamente se encontraría con que es un mundo que está muy mal hecho, que está muy mal organizado. Si uno se detiene en lo económico, es impresionante que 80 fortunas del mundo tengan el mismo monto de riqueza que 4.000 millones de seres humanos, que haya más de 1.000 millones de pobres en la tierra, que el 50% de la riqueza esté en manos del 1% de la población, en fin, una inequidad en materia económica que sería de no acabar. Pero en materia social, la precarización de los derechos sociales de la población, las crisis con el sistema de salud, de educación, etc. O sea, la humanidad vive bajo condiciones realmente muy difíciles para buena parte de ella. En materia política, la corrupción campea en el mundo, las formas dictatoriales bajo la máscara democrática es lo que hoy se configura como ley en el mundo. La corrupción ha vaciado completamente la democracia de realidad y la democracia ha devenido un cascarón vacío en donde simplemente los que logran
bajo su ambición, auparse a esos lugares de poder, operan en beneficio propio. Y culturalmente es también una sociedad de una profunda crisis. La tontería es galopante, la ignorancia cunde, los medios de comunicación están entregados o a las formas más enajenadoras de la conciencia o a los entretenimientos más embrutecedores. Todo lo que tenga que ver con la cultura, en términos, por ejemplo, de la existencia de un pensamiento serio, riguroso, de una sensibilidad artística que tenga para el individuo realmente resonancia en su vida, todo eso es asunto de minorías. A todo esto, pues, un frenesí en la producción y en el consumo, la existencia cruzada por una angustia devastadora, el sinsentido de la vida que se apodera de millones y millones, una concepción del trabajo que ha logrado armar esta sociedad en donde trabajar se vuelve un objetivo, ya no importa en qué, con tal de que ahí, aunque sea en forma menguada, se obtenga un salario que por lo menos posibilite comer. Es decir, es el panorama de un mundo que tiene muy poco de amable, muy poco de admirable, y además que le ha puesto como la presa del postre la desesperanza a la gente. La gente de alguna manera está entregada al sálvese el que pueda, trate cada cual de encontrar su propia solución y salida, porque no hay esperanzas, por ejemplo, políticas, no se configuran utopías en el buen sentido de la palabra utopía, no como un sueño fantasioso, sino como un horizonte que permitiese una acción política porque se implementan en ese horizonte esperanzas. Entonces es un mundo que realmente tiene muy poco de admirable. Esto pues no quiero desconocer que por fortuna existen tendencias y expresiones humanas que tratan de resistir a esta lógica, pero son tendencias minoritarias y que logran afectar a sectores más bien pequeños de la sociedad. Repito pues que es un mundo que no tiene mucho de admirable. No creo que se levante nadie por la mañana lleno de alegría y de esperanza con respecto a para dónde va este mundo. Un mundo que pareciera haber perdido el norte si es que alguna vez lo tuvo. Entonces, ahí va eso que digo yo de la obligación de volver a comenzar por el mismo punto. ¿Qué lugar tienen las ideas, esas ideas tan menguadas en este mundo? ¿Qué lugar tienen las ideas para quienes, por ejemplo, no concordamos con la organización que tenemos actualmente, no solamente en el país propio, sino en general en el mundo? Las ideas tienen algún valor distinto al de ser un útil para el trabajo. Vale la pena desarrollar la inteligencia, avanzar en el conocimiento, más allá del ámbito laboral y productivo. ¿No sería precisamente en gracia a esa crisis constante en que estamos sumidos mucho más necesario que nunca que el campo de las ideas, el pensamiento, el conocimiento fuesen cultivados para precisamente dotar al ser humano de unas herramientas que le permitiese entender el mundo en que vive, asignarle un sentido y poder desplegar frente a él algunas fuerzas transformadoras? En pocas palabras, creo que pocas veces se ha depreciado tanto la inteligencia y el conocimiento, reitero, excepción de aquello que tiene que ver con el rendimiento productivo, pero si yo hago excepción de eso, pocas veces se ha menospreciado tanto el conocimiento, se ha devaluado tanto el valor del pensamiento y en pocas épocas se ha requerido más precisamente de la fuerza y de la potencia del pensamiento. Estamos pues en una contradicción. Un mundo que desprecia en la lógica de su funcionamiento el
ámbito del conocimiento y del pensamiento, y al mismo tiempo una organización del mundo y una vivencia de los individuos que reclama a gritos entender qué es lo que estamos viviendo. Ahora, la escuela contemporánea es el gran dominio formativo en el que las personas terminan dándose una forma. Digamos que los tres grandes campos de formación que tiene un individuo en la sociedad actual son la familia, cada vez también más menguada en sus funciones, cada vez más definida únicamente por ser quien aporta el sostén material del niño, la escuela y los medios de comunicación. La escuela en todas sus instancias, pero sobre todo con esa cúspide de la escalera escolar que es la universidad. Ahí es donde se procesa la formación fundamentalmente de los individuos, familia, escuela y medios de comunicación. Ahora, el papel de la escuela, y en particular cuando me refiero a la escuela voy a estar pensando mucho en la universidad, es un papel que participa de manera muy notoria en la crisis del mundo contemporáneo, porque apareciendo ella, la universidad, como la detentadora del saber y la encargada no solamente de la producción sino de la distribución del saber, según pues reza el ideal de la época, los efectos que produce esa enseñanza escolar no se traducen efectivamente en una fuerza transformadora de la vida. Hoy hay millones y millones más de profesionales en el mundo entero que por ejemplo hace 50 años. Pero uno no puede decir que esos millones y millones de profesionales que hoy hay de más frente a hace 50 años hayan hecho y se hayan constituido en una fuerza que permita decir que la vida contemporánea es mucho mejor que la de hace 50 años, mucho mejor en el sentido de mejores posibilidades de realización para los seres humanos. Es decir, tanto conocimiento, tanto diploma, tanto título, no se traduce efectivamente como quiere plantearlo el mito universitario en una mejora de las condiciones de vida de la sociedad, ya ni siquiera en el dominio material y económico, que era algo que animaba mucho a la gente a estudiar, una especie de sueño en que la universidad operaría como una pasarela de ascenso social, ya eso ni siquiera existe. Es bien conocido que la mayoría de los jóvenes tienen que supeditarse, más allá de los títulos que ostenten, a condiciones salariales precarias, a trabajos miserables y siempre de corto plazo. Entonces la pregunta es, ¿esa escuela qué papel está jugando en un momento en el cual la humanidad requeriría más que nunca el apoyo y las luces que el conocimiento le pudiese deparar? Y si esa escuela no puede resolver eso, entonces, ¿qué hemos de hacer quienes de un lado no compartimos este ordenamiento social que hoy presenta el mundo, social, político, cultural, económico, etcétera, pero y de otro lado valoramos grandemente la importancia del pensamiento que la humanidad ha ido cultivando desde hace siglos, por no decir milenios? Hoy, la escuela que existe, la única que existe prácticamente, es la escuela oficial. Es decir, es la escuela regentada por el Estado, ya sea en su versión pública o en su versión privada, pero es una escuela que obedece a los trazados que el Estado hace. Se estudia lo que el Estado dictamina, es decir, legitima, bajo las formas que él estipula, en instituciones que están regidas según reglamentaciones muy precisas, etc. La escuela que existe, donde la gente se forma, donde el niño desde lo más temprano de su vida comienza ese largo camino de ir de nivel en nivel. La escuela es la escuela oficial. Y esa escuela oficial produce individuos acoplados
al sostenimiento y a la reproducción de la máquina social existente. Uno podría decir que excepcionalmente, en el mundo universitario, excepcionalmente, emergen hombres y mujeres de talento especial, etc. Pero eso generalmente está al servicio de sí mismo, del ascenso social del propio individuo. La inteligencia se vuelve un factor de diferenciación a efecto de traducirse en beneficio del propio individuo. Pero el grueso de la universidad no tiene una intervención sobre la sociedad y más bien pareciera estar al servicio, cual sirvienta de las demandas que le hace el aparato productivo, porque como algunos teóricos lo han analizado, el capitalismo ha logrado instaurar de manera brutal una racionalidad neoliberal en donde la vida está reducida únicamente a lo económico, y lo económico es el único criterio de medición de la valoración de la existencia. Entonces, ese aparato escolar en su diseño, en su formato, en sus procedimientos, con sus métodos, con sus propósitos, lo que termina es formando un tipo de individuo que, como dije, se acopla perfectamente a la reproducción de la máquina social existente y consigue lo que en alguna otra oportunidad yo llamaba pues la verdadera cuadratura del círculo, y es que forma individuos con atributos que de un lado favorecen la reproducción de esto y de otro lado eliminan cualquier dimensión crítica que pueda tener esa inteligencia sobre el mundo en el cual se desenvuelve y mundo que incluso tiene que padecer. Por ejemplo, forma un individuo que debe disponer de idoneidad. Estoy pensando en la universidad. Entonces forma un individuo que debe tener solvencia en el conocimiento para poder luego intervenir en el mundo productivo y hacerlo de manera eficiente. Si no logra cumplir con ese cometido, entonces queda por fuera. Pero entonces la universidad tiene que formar un individuo que conjuga atributos como la idoneidad. Pero en segundo lugar, un individuo que aprende a ser obediente, es decir, a hacer lo que le dicen. Porque incluso la misma lógica del estudio universitario es un joven que aprende a que estudia lo que no desea y lo que desea no lo estudia, a que tiene que responder preguntas que nunca se ha hecho y que las que eventualmente se puede hacer antes de que se le apague la chispa del preguntar, esas que eventualmente se haya hecho, esas preguntas no encontrarán tiempo, camino y disposición para ser respondidas. Entonces es un sujeto que se va amoldando a la obediencia. Y llega y dice, yo tengo una inteligencia en este campo, por ejemplo, del dominio productivo, y esa inteligencia pues yo os la pongo a disposición en contraprestación de un salario y decidme qué debo hacer. Y entonces los que compran esa inteligencia para ponerla en la máquina de funcionamiento pues de la producción, le reclaman a esa inteligencia que sea muy inteligente en la línea de incrementar el rendimiento, pero que no sea absolutamente nada inteligente en cualquier cosa que tuviese que ver con interrogar o cuestionar el sistema en el cual queda inserto ese individuo. Pero además consigue esta educación, insisto, porque eso está de manera detallada, procesado en la forma en que la escuela opera, en que la universidad opera, forma un individuo con otro atributo y es la competitividad. Los individuos están desconectados y cada individuo es un rival potencial cuando no actual del otro. Y entonces la vida es una lucha contra el otro a efecto de poder alcanzar un lugar que es o de él o mío. Y por eso es una lucha agonística. Y finalmente es un individuo adaptado. Adaptado quiere decir un individuo que no tiene fricción con el mundo en que vive, que queda sumido en la convicción de que este mundo y su ordenamiento es el único posible, o que de una manera muy incoherente piensa que si hubo una historia en la humanidad, esa historia llegó a su fin y que de ahora en más las cosas tendrán que ser como son.
Entonces es una verdadera cuadratura del círculo. Se necesita alguien inteligente, aplicado, obediente, útil, muy eficiente y al mismo tiempo adaptado. Es decir, que no proteste, que no tenga fricción y que naturalice eso. Entonces, en general, la universidad, en la forma en que suele trabajar, los propósitos que la animan, porque los estudiantes van a la universidad a establecer una relación con el conocimiento únicamente en función de poder ganar exámenes que les permita acreditar materias, para, acreditando esas materias, cumplir con un currículum, ese currículum les haga estar en derecho a recibir un título y ese título destinarlos a ellos como empleados. Y no más, el conocimiento queda desinflado completamente de cualquier otra fuerza y vitalidad. El conocimiento no es sino un útil. Para unos, los grandes propietarios, para que esa inteligencia permita acrecentar el rendimiento de sus ganancias, y para los otros, que eso les permita obtener unas condiciones de vida, de supervivencia, pues que sean relativamente dignas, es la mejor esperanza que se tiene. Pero en general el proceso formativo que instaura la escuela oficial, que es de la que estoy hablando, es un proceso formativo que liquida la conciencia existencial del joven. Ahora no tengo tiempo de detenerme en eso, de hecho también he hablado muchas veces de eso en otras partes, pero la universidad adiestra a un sujeto a vivir sin contar con su subjetividad, allí donde él marca su singularidad, sus inclinaciones, sus deseos, sus preguntas no existen. Uno se tiene que acoplar cuando está en ese proceso formativo a la masa, a la uniformidad de quienes van en bloque, ascendiendo de curso en curso, de nivel en nivel. Y la universidad adiestra pues al joven en eso de convertirse en un funcionario eficiente y que esa eficiencia y los reconocimientos en el dominio laboral sean el gran mérito de su vida y aquello de lo cual él se puede ufanar y él puede considerar que constituye realmente como los logros y realizaciones mejores que él puede alcanzar en su vida. En fin, es una formación, la de la escuela, y estoy haciendo énfasis en el concepto de escuela, porque al final de esta conferencia yo voy a hacer una propuesta precisamente en dirección a responder a esta modalidad de escuela, obviamente desde una lógica completamente distinta, pero esta formación que imparte la universidad en el mundo, porque las universidades cada vez se están desnudando más, que son verdaderas relaciones de poder las que priman allí, para las cuales el saber no es sino un pretexto. En este momento asistimos a un juicio vergonzoso de la Universidad Rey Juan Carlos de España, que ha develado todas las ataduras entre los académicos y los políticos, la institución y las formas de poder existentes, en donde la jerarquía de los títulos y de los diplomas que marca en la universidad una verdadera estructura de dominio y subordinación termina primando, y donde los diplomas se vuelven un fin en sí mismo, porque el diploma es simplemente aquello que hay que obtener a toda costa, porque es lo que permite avanzar en la escala laboral. Pero lo que queda desangrado literalmente es el saber y mucho menos pues la pasión es lo que no importa allí. Entonces la universidad va promoviendo una formación que escamotea, retira en el proceso de formación del joven el lugar del gran pensamiento. Y cuando digo el gran pensamiento aquí, cubro con esa expresión todos esos grandes logros que la humanidad alcanza, tanto en el ámbito de los saberes humanos y sociales, como en la filosofía, como en el arte, como en la ciencia, etc. Excepción de lo que lo destine al cumplimiento laboral,
todo lo demás del gran pensamiento se vuelve ajeno para ese individuo formado en la universidad. Y ese escamotear el gran pensamiento que hace la universidad lo logra mediante 3 procedimientos. Y yo quisiera ser muy preciso en esto porque si nosotros perdemos el gran pensamiento como algo de lo cual los individuos se han hecho propietarios en el sentido de que se han apoderado de él para poder mirar este mundo críticamente, si eso se pierde, el adocenamiento reinará. Los 3 procedimientos que se ponen en juego en el mundo universitario, en esa escuela oficial, esa escuela que está al servicio de reproducir las condiciones de existencia y que por ende opera como una institución conservadora, porque es una fuerza de conservación de lo vigente, no de interpelación a lo vigente. Esos 3 procedimientos son: toman a los grandes pensadores. La universidad en general, perdonen, hago un pequeño paréntesis ahí, es una institución, por ejemplo, si nos detenemos en el campo de los saberes humanos y sociales, en donde reina la moda. Entonces los grandes pensadores son o subidos al reconocimiento o rebajados del mismo sin que medien efectivamente razones epistémicas que lo acrediten, las más de las veces. Entonces, hay pensadores que se declaran desuetos, como digo, en esos 3 procedimientos que adelanta la universidad, que los voy a tratar de expresar breve y ordenadamente. Toman a los grandes pensadores, a esos pensadores que son, por ejemplo, interrogadores muy frontales de este orden de cosas, de este sistema de valoración, y simplemente les liman las espuelas. Entonces los presentan con rostro bonachón, como simplemente seres que estaban en la lógica de un acrecentamiento, de una producción de la verdad, pero todo lo que tenían de hiriente para el orden social, de interrogador, esas espuelas que lastimaban, se esquilman, de tal manera que se entregue a una figura completamente adaptada a los requerimientos, por ejemplo, evaluativos, de examinación que hace la universidad. O el otro procedimiento es que los lanzan al ostracismo y desaparecen. Si uno recogiera de los años 50 para acá la historia intelectual de Occidente, vería que el comportamiento de la universidad es andar en periodos de más o menos 5 o 10 años de moda en moda. Y entonces los pensadores que ya no están de moda quedan en el almacén de los trastos viejos. O el tercer procedimiento es que esos pensadores los hacen propiedad de una pequeña casta, de una élite. La universidad elitiza el saber. Y entonces una pequeña casta se hace la propietaria del saber, y ese saber que detenta, por ejemplo, a propósito de un gran pensador, es un saber que circulará únicamente entre esos elegidos, según además un lenguaje excluyente, porque no podrían entender de esos pensadores sino esos cuantos iniciados que existen. Y por ese camino, los grandes pensadores terminan reducidos en manos de este tipo de académicos, que es lo más frecuente, a ser esos grandes pensadores un mero recurso de ostentación personal o de ascenso jerárquico. Entonces se dice, por ejemplo, no, es que yo soy un especialista en Kant, yo soy un especialista en Spinoza. Y decir un especialista quiere decir que en esa estructura jerárquica de la universidad uno tiene un nicho especial en donde yo soy el que más sabe de Kant. Pero ese saber de Kant tiene que ver con distinguirme ante los otros y con poder alcanzar entonces honores que me permitan el ascenso en esa escala
jerárquica que la universidad configura y que tiene unos niveles bien definidos y que como todo nivel jerárquico pasa porque los de arriba someten a los de abajo y estos a su vez a los de más abajo, etc. Pero la formación que imparte la escuela contemporánea, y estoy deteniéndome en ella porque es lo único que se tiene, es ahí donde se está formando la gente y es ahí donde tenemos que preguntar, y entonces si ese es el lugar en que se forma la gente y esta es la formación que se imparte, entonces ¿cuál es la esperanza de que acudamos a los grandes bienes del conocimiento y del pensamiento de la humanidad para poder poner en interpelación este mundo y poder guardar la mínima esperanza de que este mundo, al ser cuestionado, se encuentren también fisuras por donde se aspire a la transformación de él? Esa formación escolar establecida en el mundo contemporáneo en general tiene otras características que vale la pena, si sea en carrerilla, mencionar. Es una formación que enseña a que el joven aprenda a no contar con su deseo ni a promover su pensamiento. Ni el deseo ni el pensamiento propios son cultivados en la universidad. A lo más que alcances al interés del individuo, un interés, le metamorfosean el deseo por un interés social de escalamiento. Y entonces me hago muy inteligente y estudio mucho y sé mucho, pero simplemente para poder entonces ostentar un lugar en esa jerarquía de poder, que a su vez se traduce también en una jerarquía económica. Es una educación la que se imparte hoy en la universidad en general, que no le da lugar al arte ni a la filosofía. Entonces, un estudiante entra a un primer semestre y sale 10 semestres después absolutamente virginal con respecto a la potencia formadora del arte y de la filosofía. Y por eso en la sociedad el arte cada vez es un asunto de minorías y para las mayorías es un entretenimiento baladí. Y la filosofía es un asunto de erudición, de unos señores que hablan un lenguaje ininteligible y que, bueno, parece ser que no tuvieran pies en la tierra. Pero la universidad no forma artística y filosóficamente. Y el arte y la filosofía no pueden ser optativos en la formación de un individuo. Deberían ser bienes que toda sociedad que realmente proveyese una formación seria debería darle a sus jóvenes, porque el arte y la filosofía no son gustos anodinos, sino que son formas de estar parados en el mundo, en la vida, de poder entender esto, etcétera, etcétera. Pero la universidad no forma artística y filosóficamente a la gente, entonces hace una carrera de filosofía para que una minoría ahí reproduzca esa cosa de élite y siga hablando algo que nadie más le entiende y sin que le importe un comino la sociedad, sino simplemente entre ellos, es decir, filósofos que le hablan a filósofos, etc. O hace una carrera de artes donde unos muchachos, unas muchachas se forman como si eso fuera exclusivo de ellos, cuando el arte y la filosofía debería ser algo que estuviese en derecho en la formación que recibiese cualquier joven. Pero en unas familias que cada vez se reducen más a ser las proveedoras materiales, una escuela que desajusta completamente esas dos dimensiones interrogativas de la vida que son el arte y la filosofía, pues tienen que dar como resultado un sujeto vaciado completamente de recursos para pensar la alteridad humana, la diferencia humana y para poder mantener reflexiones críticas sobre el mundo, sobre sí mismo, etc. La universidad instaura esa escuela, que es la única que tenemos, instaura una formación caracterizada por más bien la deformación del individuo. Porque lo que impera es la unilateralidad bajo ese modelo de la especialización. Yo vuelvo a la sempiterna frase que sé que digo con mucha frecuencia, pero soy muy consciente y lo repito con conciencia.
la de Nietzsche, saber cada vez más de cada vez menos. Eso, en vez de alarmar, es motivo de orgullo en esta sociedad, porque se hace una trampa al decir que aquel que sabe cada vez más de cada vez menos es que es un ser muy riguroso. Yo ahora no tengo oportunidad, pero podría, por ejemplo, discutir eso para mostrar que la rigurosidad no está asociada exclusivamente a esa cosa de saber únicamente de un detalle en la vida y declararme ignorante en todo lo demás. Eso es más bien lo que alguien ha llamado esclavos del conocimiento, de ese conocimiento especializado. La universidad forma un individuo del neoliberalismo, un individuo competitivo que piensa que todo lo que ha de lograr tiene que ser el mérito de sus propios esfuerzos y capacidades, un empresario potencial para cualquier cosa. Y entonces forma ese individuo del neoliberalismo como el ideal que hay que alcanzar. Y finalmente la universidad forma a la masa de sus hombres y mujeres, reitero que con contadísimas excepciones, y muchas veces esas excepciones lo que hacen es una pequeña élite de honor y distinción, forma a un ser ajeno a las grandes conquistas de la humanidad, un ser que no tiene conciencia de todo aquello, ese patrimonio, esa riqueza, ese tesoro que la humanidad ha constituido y que configura unas condiciones de vida y de existencia que deberían estar al alcance de cualquiera. Es decir, se puede pasar por la universidad y luego seguir el curso de la vida ignorante completamente frente a los grandes logros que la humanidad ha planteado, porque como la formación no es sino eficientista a efecto de aplicarse laboralmente, pues todas esas otras cosas, esas tonterías del ser humano, sus conflictos, sus angustias, sus esperanzas, sus ilusiones, sus fracasos, eso parece que no tuviese que contar en la formación de un joven. Entonces tenemos una realidad escolar, que es el único espacio de formación consistente que se tiene. Cuando digo consistente, quiero decir que es muy coherente. Cogen un niño de temprana edad y lo sacan al otro lado cuando ya es alguien de 23, 24 años y han hecho el proceso maravilloso de un ser plenamente eficiente y adaptado, ajeno completamente en su sensibilidad a las grandes preguntas de la vida, desconocedor en general de los grandes logros del pensamiento de la humanidad, pues que parece que no tuvieran que ver con él, porque como él piensa que la vida no es sino un montón de compartimentos estancos que se llaman especialización, pues a mí me tocó la especialización en esto y punto. Esto es como si fuéramos caballos de carreras que tenemos anteojeras y no podemos ver sino el andarivel por donde desplegamos la carrera. Entonces, frente a la realidad de esta escuela, que produce individuos atrofiados e indiferentes, que forma funcionarios idóneos y adaptados, la pregunta urgente es: ¿y cómo promover una formación compleja e integral? ¿Cómo promover esa formación? ¿Cómo formar individuos auténticos respecto de sí mismos, es decir, conscientes de su deseo y forjadores de un pensamiento propio? ¿Cómo formar individuos concernidos por su sociedad, individuos que efectivamente pongan en juego en la realización de su existencia individual el lazo que lo vincula con su sociedad? ¿Cómo alcanzar individuos formados para afirmar la vida, para potenciar la vida de cara a sus posibilidades? ¿Cómo formar individuos no nihilistas? Porque cuando un individuo desconoce lo que le es posible y pierde la realización de lo que le fue posible, es tanto como que le dio la espalda a la vida. ¿Cómo escapar de esa férula formativa tan mediocrizadora, y disculpen el barbarismo, que hoy establece la universidad? Esta pregunta, ¿cómo rescatar y transmitir el gran pensamiento crítico? ¿Cómo sacarlo de esos cuartos de aletargamiento donde la universidad los tiene sumidos? ¿O cómo expropiárselos a esa élite
que los ha hecho monopolio suyo, para nada distinto a su propio narcisismo ascendente. Esta pregunta de cómo rescatar y transmitir el gran pensamiento es una pregunta que abre la serie de otras preguntas. 1. ¿Dónde se forman hoy los pensadores críticos? Es decir, aquellos que pueden sostener el camino de una interrogación, de la indagación de la maquinaria del presente, que sean realmente críticos de la cultura en que viven y la sociedad en que se desenvuelven. ¿Dónde se forman? Ya he dicho, en la escuela, lejos de pensar en que ese sea el lugar en que se formen. Otrora, todavía en el siglo XIX y más o menos hasta la primera mitad del XX, los movimientos sociales o las expresiones partidistas tenían plena conciencia de que la formación de sus intelectuales y en general de los individuos que asumían un ideario específico no se podía entregar a las universidades. Entonces los partidos políticos de izquierda tenían escuelas, los sindicatos tenían escuelas, pues es clásico el ejemplo de que los grandes dirigentes revolucionarios, Rosa Luxemburgo, etcétera, eran profesores de los cuadros de formación intelectual de su formación política. Y no era que vayan a la universidad, porque la universidad sesga lo que enseña, silencia cosas fundamentales, y si llega a tocar algo que es esencial, ya lo dije, le corta las escuelas. ¿Dónde se forman esos pensadores críticos hoy? Hoy ya los partidos políticos de izquierda, si es que aún existen, no tienen ningún lugar para procesos de larga duración en la formación intelectual de la gente. Los sindicatos tampoco. Los movimientos sociales alternativos que han ido emergiendo están tan agobiados por la exigencia de meramente sobrevivir que tampoco le dan lugar a esas tareas de largo plazo que se llaman la formación. Entonces la gente queda librada a dos destinos: o queda subsumida en la lógica adaptacionista que promueve, por ejemplo, la escuela oficial, o se vuelven ínsulas, individuos sueltos que no saben muy bien para dónde van y dónde vienen y que generalmente terminan delirando. Pero hay que seguir con otras preguntas a ese respecto. ¿En qué se forman hoy aquellos que debieran cumplir con el mantenimiento de una mirada crítica al mundo en que vivimos? ¿Quién los forma? ¿Cómo se forman? ¿Para qué se forman? Esas son preguntas fundamentales que, reitero, no se pueden contestar con la universidad, porque la universidad dista completamente de eso. No sé si logro transmitir mi inquietud. Si estamos requeridos del gran pensamiento, para que el gran pensamiento nos ayude a entender un mundo que tiene mucho de impugnable, ¿dónde se están formando aquellos hombres y mujeres que pueden recoger el testimonio de ese gran pensamiento producido por la humanidad para seguir operando con él, pero no según la lógica universitaria de la doctoritis, del titulismo, de esa nobleza jerárquica universitaria, sino el conocimiento como una potencia y el pensamiento como potencias que ayudan a entender la vida y a transformarla en aras de algo que los seres humanos podemos considerar nos eleva en dignidad y potencia nuestra existencia? Habría pues mucho que decir. Es necesario, por ejemplo, recuperar hoy, antes de responder dónde se están formando, porque probablemente tendremos que decir no se están formando en ninguna parte. Por eso en los últimos 20 años hay una ausencia inmensa de referentes intelectuales. Un referente intelectual importante no es alguien que dice cómo es la cosa, sino alguien que permite abrir un diálogo inteligente y profundo. Pero hoy los intelectuales son desuetos, pero además intelectual no debería ser un sector específico de la sociedad, debería ser algo
que se transversalizara en el proceso general de la formación que instaurara la escuela. Pero estaríamos en el reto, si es que queremos todavía chapalear un poquito y encontrar alguna salida a esta asfixia espiritual en que estamos sumidos cada vez más. Sería menester aprender de los grandes pensadores de la antigüedad. Porque los pensadores de la antigüedad, y yo aquí quiero usar la palabra pensador como equivalente a filósofo, porque filósofo es un pensador. Estanislao Zuleta decía, uno puede estudiar biología filosóficamente o no. Quien la estudia filosóficamente es porque puede pensar la biología que estudia, pero uno puede saber biología sin pensar biología, saber historia sin pensar historia. Pero voy a usar la palabra gran pensador porque me importa mucho resaltar que la humanidad tiene un patrimonio que tiene que saber valorar. Pues así como, por ejemplo, se preservan arquitecturas o esculturas que consideramos que son muy valiosas en tantos logros de la humanidad, igual debería pasar con los grandes pensadores. Entonces, hay que aprender de esos grandes pensadores, por ejemplo, de los filósofos de la antigüedad griega, porque eso es algo totalmente olvidado por la escuela de esta modernidad capitalista. Porque en la antigüedad griega enseñaron una cosa, el conocimiento tenía una consecuencia, la existencia del individuo. En la antigüedad griega, cuando se decía que alguien era filósofo, se dirigía a la forma que él expresaba con su vida. Por eso no se es profesional de la filosofía, se vive filosóficamente. ¿Qué es vivir filosóficamente? Vivir según unas ideas, unas interpretaciones que se vuelven consecuencia práctica en el ejercicio concreto de la vida. Y no se es filósofo en horario profesional, no se es filósofo de 8 a 12 y de 2 a 6 hasta el viernes y con vacaciones en diciembre. Si la filosofía es una actitud ante la existencia, es una forma de encarnar unas ideas en la concreción de la vida que uno hace. La vida, su vida, es la que habla de si alguien es o no filósofo. Eso es lo que deberíamos aprender de la antigüedad griega. Y no esto de hoy, de una formación en donde cada vez más el individuo se desgaja de todo lo demás y solamente se vuelve alguien aplicado a una pequeñísima y cada vez más diminuta parcela del saber. Y un individuo que, como dije hace unos minutos, carece de esos ejes transversales de la vida que son el arte y la filosofía. Porque el arte y la filosofía no deberían ser ni un momento ni una opción, porque no deberían ser profesiones, deberían ser formas con las cuales la vida de todos los hombres y mujeres, sin discriminación de nadie, se dotara de la posibilidad de entender mejor lo que se es humanamente y lo que es este asunto de vivir en este instante 70 años que nos corresponde en suerte. Ahora, restarle a la gente, a los jóvenes en formación, a todos, al que quiso formarse como ingeniero, como biólogo, como químico, restarles el arte y la filosofía es restarles la potencia que estos saberes con sus indagaciones y con sus riquezas argumentativas nos ofrecen para entender las relaciones varias en que se expresa la vida humana, la alteridad de la vida humana, las preguntas por lo sustancial de la vida humana. El arte y la filosofía posicionan a un sujeto, no a un profesional, a un hombre, a una mujer, en una relación consigo mismo, con los demás, con el mundo, si se quiere también, en la acepción natural. Entonces es gravísimo que una formación elimine, estirpe, conculque esas piezas fundamentales de la riqueza de un joven o de un hombre o una mujer, independiente de los años que tenga. Es gravísimo,
porque lo que acaece es que la vida queda debilitada. Y yo aquí quiero usar la palabra debilidad como eso que nos aproxima entonces al nihilismo, es decir, al desprecio de la vida, y uno desprecia la vida cuando menosprecia las posibilidades de ella. Entonces una educación que, para decirlo en términos de Nietzsche, depotencia la vida. No es una educación que realmente produzca una riqueza de la vida, donde el individuo cada vez se encuentra en la opción de realizar su existencia en la forma más amplia, profunda y elevada posible, mientras le es dado existir. Ahora, examinemos el asunto desde otro lugar. Estamos, pues, sometidos a la todopoderosa y opresiva y excluyente legitimación del saber por las instituciones oficiales. Estamos sometidos al devenir institucional oficial de los saberes. Eso ha llegado a ser convencimiento de todo el mundo. Que el único saber que es válido, que es riguroso y que vale la pena es el que se tramita en el modelo escolar, y que todo otro saber no puede ser más allá de un hobby o un entretenimiento baladí que tenga el individuo. Esa es una gran conquista que ha hecho esta cultura, conseguir que los individuos crean que el saber solamente se puede expresar en los cánones de la institución escolar. Que ni siquiera piensen que los grandes pensadores de la humanidad poco le deben a las universidades, porque su experiencia investigativa y su atrevimiento teórico ha tenido que ver con relaciones mucho más auténticas con su existencia y poco con la tramitología burocrático-administrativa que cobra el saber en el ámbito escolar. Pero la gente termina convencida de que la universidad es el único nicho, es como que todos los caminos tienen que llevar a la Roma universitaria, porque eso es lo único que realmente tiene valor. Por eso yo alguna vez decía que si ahorita Aristóteles apareciera o Nietzsche presentara una hoja de vida en la universidad para enseñar, le dirían a Aristóteles que él, pues, es un don nadie porque no tiene títulos, y que ese saber que él produjo, ese es un saber que debe ser inocuo completamente, porque pues eso no está respaldado por las legitimaciones oficiales del saber. Y a Nietzsche le dirían: señor, es que usted primero no ha publicado en revistas indexadas, no ha sido citado en artículos, comillas, científicos, y esos textos suyos no tienen notas a pie de página. Entonces estamos sometidos a eso. Y eso de la legitimación del saber únicamente por las instituciones oficiales, o eso que llamo el devenir institucional oficial de los saberes, la conversión de los saberes en formas de legitimación que son las únicas y que excluyen las otras, cual si las otras no tuviesen la posibilidad de ser, por ejemplo, fuertes, desarrolladas, importantes. Eso ha terminado por producir dos efectos. Uno, el elitismo académico. La universidad es una élite. Es una élite. Otras veces yo he dicho, el encierro universitario es un encierro, es como una especie de autogueto. Encerrémonos aquí los que estamos tocados por esta vara divina que nos hace entonces grandes conocedores de, y allá está ese vulgo que deambule por su cuenta. Entonces es un elitismo académico. Es un elitismo donde se sabe cada vez más al detalle, pero sin que eso tenga ninguna devolución hacia la sociedad. Es que lo único que puede ofrecer la universidad es títulos, y los títulos tienen un destino muy claro en esta sociedad. Es la carta de acreditación para que alguien pase a ser trabajador. Entonces la universidad es un emparejamiento que esa élite académica hace entre el saber y el poder. Por eso mencionaba el ejemplo del juicio que ahora se adelanta, el llamado caso Cifuentes en España,
en donde el contubernio entre gobernantes corruptos y universidad para tramitar títulos y hacer del saber simplemente el mecanismo, por un lado, de ostentación para preciar mejor mi currículum, de otro lado, para elevar el nivel de ingresos. Eso termina siendo, desde el saber, es una sirvienta al servicio del poder, pero hace un efecto de élite. Y esa élite, como en general piensa siempre en términos narcisistas, por eso esa voluntad infinita de estar escalando maestrías, doctorados, postdoctorados, etc. Sí, yo sé que se lo presentan a uno a nombre de que lo que pasa es que están en un desarrollo integral del conocimiento, pero en realidad es el titulismo que después la universidad les responderá no solamente con los emolumentos económicos que les dará, sino también con la escala jerárquica que tendrá en la estructura de poder. Pero además esa élite que hace ese nexo saber-poder, es decir, acumulo saber, conquisto saber para detentar poder, establece con eso que sabe un discurso oscuro que no se puede dirigir a nadie más que a ellos mismos. Por eso viven de congreso en congreso, porque no se pueden escuchar sino ellos mismos. Pero ese kantiano tan kantiano que sabe tanto de Kant no se puede dirigir al común de la gente, porque eso pareciera que se rebajara de escala. Pero además, si se dirige a cualquiera, se dirige en un lenguaje ininteligible. Y no me van a hacer ese engaño de decirme que lo que pasa es que hay discursos que se tienen que decir así como se dicen y no más. Porque si el tiempo me alcanza, mostraré que es posible, cuando se tiene un amor por lo que uno sabe y se tiene una clara conciencia de la necesidad social de eso que amo, encontrar las formas divulgativas que permitan que a ese entendimiento de la cosa pueda acceder otro individuo independiente de que no tenga la formación que yo he tenido. Es un tipo de académico que entonces habla un discurso oscuro, porque además en la universidad se estila a pensar que entre menos le entiendan a uno es que uno es más profundo. Que monologa, porque pues uno es de esas cúspides de sabiduría que va a dirigirse a un pobre que no tendrá nada que decirme a mí y que todo lo reúno pues en mi gran conocimiento, y eso termina generando una distancia, la distancia que tiene la universidad con la sociedad, que ha sido además una distancia muy vieja. Ningún gran acontecimiento de la humanidad ha pasado por la universidad, ninguno. El Renacimiento, por ejemplo, italiano, etcétera, eso fue contra las universidades. La Revolución Francesa no se hizo en las universidades. La Revolución Norteamericana, la independencia, tampoco se hizo en las universidades. La Revolución Bolchevique no se hizo en las universidades. Ningún gran acontecimiento que haya marcado quiebres efectivos en la historia de la humanidad se ha tramitado por vía de la universidad. Ni siquiera en los grandes logros del conocimiento, porque hoy pueden decir, no, en la Universidad de California se logró, por ejemplo, un avance en el conocimiento físico de la materia, por ejemplo, de las partículas. Pero eso en general por la lógica precisamente de negocio que hoy se impone, es que unos académicos muy brillantes con un equipo a su servicio han logrado que una gran corporación que tiene mucho interés en que le hagan investigaciones que se traduzcan luego en mercantilización posible, pues ha financiado eso, y con el sello de la UCLA, de la Universidad de California, entonces aparece ese equipo que después será entonces detentador del premio Nobel, etc. Pero eso no es el trámite en los salones de clase, en las relaciones del profesor con el estudiante, etc. Entonces, de un lado está esa elitización que hace del saber entonces un discurso oscuro para el monólogo y que finalmente marca una gran distancia con la sociedad. Y el otro efecto simultáneo entonces de esa oficialización del saber, de esa legitimación del saber únicamente por las instituciones oficiales, el otro gran efecto es la vulgarización. Es decir, entonces, si aquí está esta élite, el resto de la sociedad termina librada a la vulgarización del saber.
Entonces, por eso el panorama del mundo contemporáneo es unos hipersabiondos que hablan entre ellos, si es que hablan entre ellos, y una humanidad devorando cualquier tontería que le ofrezcan. Imaginerías insulsas, etcétera, etcétera. Entonces, una vulgarización del saber popular que se vuelve para los amplios sectores de la sociedad un saber sin rigor, un reino absolutamente librado a lo imaginario. Ese es el panorama de haber convertido en la relación con el conocimiento y las posibilidades del pensamiento en un asunto atinente únicamente al tema de instituciones legitimadas por el Estado. Nietzsche ya advertía eso desde el siglo XIX. Lo peor que le podía pasar a la cultura era que terminara bajo la égida y el mandato del Estado. Pero bueno, tengo que acelerar porque yo debo también en esta oportunidad, fuera de esta reflexión que traigo, ofrecer una propuesta alternativa que será ofrecida para quien quiera tomarla. Pero voy a finiquitar este primer punto. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Cuando pensamos en un niño que entra al jardín y vemos al otro lado del camino, 25 años después, alguien que sale del doctorado, ¿qué tenemos? Una educación que le ha negado al individuo el reconocimiento, la ampliación y realización de sus posibilidades más propias. Porque esa educación no consultó con su deseo, no consultó con su pensamiento y no consultó con su palabra. Entonces obtiene un saber que, repito por enésima vez, le permite habilitarse como fuerza laboral y no más. O definirse como una pequeña élite que usufructuará esas formas de poder que son lo económico, el prestigio, la fama, etc. Una educación que es extraña cada vez más, distante a los dramas de la sociedad, a las afugias de la humanidad. Es que hay algo muy extraño. Es un saber absolutamente impermeabilizado frente a los dramas de la sociedad y de la humanidad. Es un saber absolutamente volcado sobre sí mismo y no se constituye en una fuerza que aliente el enfrentamiento, por ejemplo, contra las formas de injusticia, de inhumanidad, de barbarie, de distorsión, de deformación que se presentan en la sociedad contemporánea, por ejemplo, que no tienen ninguna actitud ante esta cosa absolutamente oprobiosa de un capitalismo que cada vez acumula más y más y más en manos de unos pocos y entrega al grueso de la humanidad, ya no solamente al desastre material, sino al desastre espiritual y cultural. Y todo eso, a lo que habría que sumarle también la indiferencia ante el mundo natural, sí, ante el mundo natural, que ese es un problema contemporáneo. Yo creo que si hubiese una conciencia clara por parte de todo ese mundo universitario de lo que significa que liquidemos la casa en que vivimos, que le entreguemos el planeta a la ambición acumulativa de minorías enloquecidas que no saben tampoco para dónde van, que existiera por lo menos eso, pero tampoco existe. Entonces se suma al extrañamiento frente a la sociedad, al extrañamiento frente a sí mismo que tiene ese individuo que se ha formado a través de ese camino, esa indiferencia ante el mundo ya en su expresión natural. Y todo esto, todo este panorama tan oscuro que describo, en el marco de la abrogación, de la suspensión del pensamiento crítico. En la universidad no hay pensamiento crítico. Lo hay para sacar una tesis doctoral, no, yo voy a hacer un trabajo sobre Nietzsche, una tesis doctoral laureada y santas pascuas. Tesis presentada, tesis olvidada. Porque no hace parte de ningún proyecto, porque no se articula a nada, porque no promueve fuerzas,
porque es simplemente una expresión del individuo en sus logros de inteligencia o de conocimiento, pero comienza y termina con él. Ahora, frente a ese panorama tan turbio que acabo de describir, ¿qué hacer? Porque eso es lo que uno se tiene que preguntar. Bueno, listo, esto está, digámoslo, penumbroso, pero entonces, ¿qué hacer para resistir activamente a esta debilitadora y depotenciadora realidad cultural y formativa? ¿Cómo responderle a esto? Porque es obligatorio que si uno adelanta una crítica tan acerba como la que acabo de adelantar, es obligatorio promover una vía alternativa a la reinante, una vía que reivindique en los hechos esa formación del individuo que lamento por su ausencia, por ejemplo, en el aparato escolar oficial, una formación del individuo en donde éste pueda contar con su deseo, con su pensamiento y con las posibilidades más propias de sí en aras a la realización de ellas. Es menester proponer una alternativa a este mundo absolutamente pesado, que es el mundo donde el conocimiento pierde toda la fuerza vital. Y hay que promover o adelantar una propuesta que permita una formación que recupere el saber, que haga del saber un gran instrumento para entender los problemas que tenemos que plantearnos en la vida, que son además múltiples. Son problemas de orden social, problemas de orden subjetivo, problemas del orden con la naturaleza, etc. De recuperar un saber tan vivo que es capaz de ponerse dinámicamente en la tarea de entender esa multifacética expresión de la problemática que tiene que encarar el ser humano. Que recupere ese saber, esa formación, que recupere ese saber y en general todos los aportes del pensamiento crítico para dialogar. Dialogar quiere decir también la posibilidad de entrar en controversia, pero es contar con el otro en relación al saber que yo detento. No es el monólogo de esta sapiencia universitaria, de este yo soy un doctor o un postdoctor. Nadie de vosotros me entenderá, por ende yo no puedo sino monologar porque no tengo interlocutor válido para estas alturas en que yo me encuentro. No, un saber que simplemente signifique la posibilidad de encontrar en la vida vetas de riqueza para ella y que permitan entrar en diálogo horizontal, como tiene que ser todo diálogo. No se puede dialogar sino horizontalmente con el otro, y que permite en ese sentido acercar a los seres humanos sin hacer esos matices de elitización. Eso que yo he dicho, yo no creo que las universidades, por ejemplo, en los campus que tienen, se cierren y se vuelquen con vallas de por medio, vigilantes, que las bibliotecas universitarias no sean sino para los universitarios. Porque, como aducen algunos, es que este es un mundo muy inseguro, porque entonces con esa lógica habría que cerrar los hospitales, habría que cerrar todo, porque entonces esto sería muy inseguro. No, es porque la universidad, a la manera de verdad, como de ese titulismo nobiliario de la Edad Media, se distingue como si fuera la sangre azul del saber frente a esa negramenta del populacho. De la universidad no se toca de sociedad, ni le importan, por ejemplo, los humillados y ofendidos. Si tiene algún nexo con la sociedad es únicamente en el ámbito que los poderosos le trazan. Ayúdeme a incrementar la rentabilidad y la ganancia. Eso es la conexión universidad-sociedad a la que se aspira y de la que algunos infortunadamente se ufanan. ¿Cómo conseguir una formación que realmente haga brillar la dimensión crítica del pensamiento? ¿Cómo conseguir una dimensión que no ahogue el espíritu crítico de un hombre o de una mujer, sino que lo mantenga vivo? Porque el espíritu crítico es la forma de interpelar, de interrogar,
no solamente el mundo que tenemos, sino los sujetos que somos, las relaciones que establecemos, desde las sociales y políticas hasta las personales y afectivas. Mantener vivo el pensamiento crítico, no permitir que su brillo se apague. ¿Cómo conseguir una formación en ese sentido? Que acompañe de cabo a rabo en el camino de la vida a alguien, porque el pensamiento crítico es la esperanza de que la vida puede ofrecer todavía mejores posibilidades. Eso es lo que habría que lograr. Ahora la pregunta es, ¿y dónde se forma alguien hoy? Para sintetizar todo lo dicho en relación al pensamiento crítico. ¿Dónde se forma alguien? Yo creo que hay que responder sin más dilación que es obligatorio que quienes así pensamos procedamos a la confección e implementación de nuevas vías de relación con el conocimiento. Yo quiero hacer una advertencia. Esas nuevas vías, una de las cuales será la propuesta que pasaré dentro de unos minutos como invitación pública, esas nuevas vías no se configuran por oposición a la universidad. La universidad no es el referente. Este discurso mío en el remate del mismo no está ni a favor ni en contra de la universidad, ese no es el problema. Yo no considero que sea por oposición a la universidad. No hay que estar atado a ella, ni siquiera bajo la forma del rechazo. Es concebir otra cosa distinta para poder responder a razones y propósitos muy, muy diferentes a los que animan la formación escolar oficial, valga decir la universidad. En mi opinión, las características de una nueva vía, que implica una nueva forma de valoración del conocimiento, pero voy a señalar algunos puntos, en mi opinión, imprescindibles para poder avanzar en la constitución de una nueva vía de relación con el conocimiento y de este con el pensamiento y de este con la sociedad y de en general toda esa trama con la vida del ser humano. Yo creo que las características de esa nueva vía deben cumplir con los siguientes puntos. Primero, cobrar plena conciencia, convicción, certeza de la necesidad de autoeducarnos. Es una voluntad de hacer una autoeducación. Esa autoeducación no hay por qué incurrir en el desprestigio que se le endilga por parte de quienes creen que el único camino es la oficialidad institucional y que asocian, porque la universidad se empavona, despliega sus plumas de pavo real y dice que ella es el rigor y que el rigor no existe sino en ella. Ella es el rigor y el rigor es ella. Y eso es falaz. De verdad, así sea reiterativo, pero díganme pues qué universidad le dio el título a Aristóteles o Spinoza. Incluso qué universidad formó a Einstein o a Marx o a Nietzsche o a Freud. ¿Qué universidad los hizo lo que fueron? Ninguna universidad acreditó a Nietzsche en el ámbito de ser un crítico de la moral como lo fue. Ninguna universidad acreditó, legitimó a Freud como el explorador del inconsciente. Al contrario, la universidad se opuso siempre a ellos. Porque es falso que el rigor esté monopolizado por la universidad. Porque en primer lugar en la universidad existe mucha laxitud, mucha gelatinosidad con el conocimiento también. Y allí donde hay rigor, ese rigor no es potestativo ni exclusivo de ella. Es que tenemos el ejemplo de múltiples grandes pensadores, que tenemos sus obras todavía con nosotros siglos después de haberlas realizado, precisamente por rigurosas.
y millares y millares y millares de académicos tan rigurosos que ponían las notas a pie de página, que cumplían con todo lo que la normativa institucional decía, están perfectamente en el olvido. Es que el rigor no es exclusivo de los procedimientos universitarios, al contrario, yo creo que esa es una forma de rigor que suele abolir la espontaneidad subjetiva, la creatividad personal de muchos que estarían en capacidad de ser pensadores. Es un autoeducarnos mediante un proceso serio. ¿Qué es un proceso serio? Que es perfectamente posible. Es que esta mentalidad de que uno, si no está pues sometido a la vigilancia de otro, uno está echado a perder, esto es terrible. Uno es capaz de asumir la vida seriamente sin necesidad de que tenga vigilantes encima de uno, simplemente por un llamado profundo de su deseo que lo disciplina a uno para ponerse en un camino riguroso. ¿Qué es un proceso serio de autoeducación? Que es posible que lo logremos. Obviamente quienes estemos de acuerdo con esto que yo he planteado, y quienes no estemos infestados como algunos, hay que decirlo, por el gusanillo del poder, que piensan que uno no sabe o no se instituye organizativamente, sino para poder alcanzar en algún momento dado el poder que lo haga brillar. Pero esos seres y sus miserias se pueden dejar a un lado. Un proceso serio es un proceso no individualista. La autoeducación no es un asunto de un loquito que va y se encierra en la casa a leerse todos los libros del mundo de la A a la Z. La autoeducación es un proceso con otros. Es requisito juntarse con otros, ahora lo explicitaré. No es un proceso espontáneo ni caprichoso. La autoeducación obedece a un proyecto. Solo que a diferencia del universitario, el proyecto como rumbo no lo traza una burocracia administrativa, sino que lo traza el propio sujeto en consonancia con los demás con los cuales emprende la labor. Y no es una labor carente de rigor, sino metódica. Entonces, el proyecto autoeducativo, autoformativo, es un proyecto no individualista, sino compartido con otros. No es espontáneo, sino que obedece al trazo de un proyecto que se concibe y no carece de rigor, sino que obedece a todo el régimen de lo metódico, es decir, de lo que se hace bajo control. Ese es un camino para forjarse a sí mismo, contando con los otros. Y sin necesidad de la mediación de un Estado que le dice a uno qué ha de estudiar, cómo ha de estudiar, para qué ha de estudiar, etcétera, etcétera. La segunda condición para uno rescatar el pensamiento de esa debilitación, extrañeza en que lo tiene sumido la institucionalidad oficial, es llevar el gran pensamiento a la calle. Ir más allá de esa nobleza académica de sangre azul que solamente hablan entre ellos para llevarlo a la calle. Hay que sacar el gran conocimiento de esos guetos académicos y es menester transmitirlo al gran público. Los filósofos antiguos, eso lo recuerda Michel Onfray, por ejemplo, pero muchos otros. Los filósofos antiguos, la filosofía estaba destinada a la gente popular. ¿Quiénes oían a los grandes filósofos de la antigüedad? Los oían los carpinteros, los pescadores, los alfareros, etcétera, etcétera. Ahí estoy recordando a Michel Onfray. Entonces hay que sacarlo. Tercer lugar, sin discriminar al destinatario, no hay que preguntarle qué has estudiado, si tienes el rango para estar en este curso que yo voy a ofrecer. Y eso conecta con lo cuarto, sin calificaciones, títulos ni jerarquías. Hay que aprender a amar el saber por la dicha que depara lo que uno obtiene con él. Y no hacerlo porque es que me van a poner una calificación, me van a ofrecer un título y voy a escalar en el nivel de poder que la jerarquía académica permite. Es que la universidad no se sostiene sino porque presenta exámenes y asigna títulos y obviamente también asigna dinero porque es una carrera muy lucrativa. En cierta manera, digamos, las grandes élites gozan de muchos beneficios económicos.
pero quítenle a la universidad los exámenes. Imagínense ustedes por un segundo que alguien llegara y dijera en cualquier universidad, ya esta universidad no hará exámenes, no acreditará títulos, no será obligatorio que venga nadie acá, ni a trabajar ni a aprender. A ver quién va. Eso lo que habla es que el sostén no es un amor al conocimiento, un goce con el conocimiento y la esperanza de que el conocimiento nos ayude a lograr una mejor vida. Que el leitmotiv está únicamente en que el conocimiento se ha vuelto un medio para poder encontrar un lugar en la configuración de poder de la sociedad. En quinto lugar, es un proceso autoformativo que conquista un lenguaje y una exposición no excluyentes. Que es posible cuando uno ama algo y lo entiende, encontrar los caminos comunicativos con otro mortal, independiente que el otro mortal no haya hecho todo el trámite que me ha traído a mí a este lugar en el que me encuentro. Ese lenguaje esotérico de comunidad cerrada, insisto, es una forma separatoria del otro y una forma de distinción propia. Pero es posible. Un ejemplo. Que yo puedo poner, pero que además, permítanme, este quinto punto lo quiero conectar con un sexto porque digo, hacernos a un lenguaje y a una forma de exposición no excluyente. Es decir, que cumplamos con una ética del discurso, que lo primero que me obliga cuando discurso es que mi destinatario me entienda. Y si hay necesidad de echar mano de algún término que hace parte, por ejemplo, del vocabulario que ha producido un saber, ese término es posible contextualizarlo para que el otro lo pueda entender. Por ejemplo, si yo estoy hablando de psicoanálisis en un determinado momento, tengo que hacer uso del concepto objeto pequeño a. Es posible que con la conciencia de los destinatarios que tengo, yo haga un pequeño excurso para contextualizar el sentido posible que cobra esa expresión. Pero no pasar de largo dando por sentado que es obligación del otro estar en posesión de eso, por lo cual se termina en un discurso que es un galimatías y el otro se termina tediando y entonces estos terminan diciendo, no ven, no podemos hablar sino entre nosotros, que nosotros sí somos inteligentes y solventes en lo teórico, mientras que ese vulgo no entiende nada. Y dije, y quería conectar ese quinto con el sexto que dice, no, perdonen, hago de una vez el ejemplo. Cuando digo un lenguaje de exposición no excluyente, mire, pero se podrían poner muchos casos, pero pongo el de Carl Sagan en el programa de Cosmos de los años 80. Eso fue una divulgación de la astronomía. Sagan estaba cumpliendo con un reto que se había establecido en una discusión con otro. Es posible que la astronomía, con todo ese conocimiento tan profundo que tiene, presentada de una manera que tenga en consideración al destinatario común y corriente, pueda producir la apertura de las dimensiones de sensibilidad y entendimiento de aquel a quien se dirige Sagan, y al mismo tiempo producir un profundo efecto filosófico, que es lo que el saber en cualquier dominio debería terminar produciendo, un efecto de sorpresa filosófica en el sujeto. Entonces yo alguna vez decía anecdóticamente que en mis años de joven, yo era un asistente firme el día en que se emitía el capítulo de Cosmos. Yo estaba siempre en compañía de alguien que era unos añitos mayor que yo y de dos niños en el momento de 8 años. Y esos niños estaban absortos a esa pantalla. Uno de esos niños, y no creo que sea casualidad, es hoy un gran físico. Entonces es falso, de que el saber que alguien detenta es imposible comunicárselo a quienes no estén en la misma titulación académica de uno. Eso es simplemente un desprecio que se tiene por la gente.
Pero si hubiese realmente un respeto, es posible cualquier discurso. Es que miren a Freud. Freud tiene textos que no están escritos porque es que solamente si soy psicoanalista lo puedo entender. Porque hay un esfuerzo de comunicación con el otro. O miren el texto de Stephen Hawking sobre historia del tiempo. Es decir, eso abre un camino muy importante, que es el camino de cómo un saber altamente elaborado puede ser presentado a nuestros congéneres, aunque no esté todo el aparato mediador, por ejemplo, matemático, en el caso de la física, pero que sí permita una representación del mundo más o menos acorde con aquel punto en el cual se encuentra, por ejemplo, el conocimiento de la física. Y en sexto lugar, es autoeducarnos con la conciencia de que es necesario dirigirnos a la ciudad. No es una autoeducación para ilustrarme, me voy a meter todos estos libros en mi cabeza, como el personaje de Auto de Fe de Canetti, porque es que yo sé mucho y soy muy ilustre. No, el conocimiento no sirve para nada si no se comparte con el otro, y es para vivir con otros, y la vida es ya y concreta, y la vida siempre es en relación a otros. Entonces es un conocimiento que se logra, se elabora autoeducativamente en compañía con otros para dirigirnos a la ciudad en contra del discurso hegemónico, es decir, para militar a favor, y la palabra militar quiere decir ponerme en la causa de la defensa de esos valores que considero cualificadores de la condición humana y por ende que me llevan a confrontar los valores hegemónicos. Dicho esto, quiero entonces pasar a una propuesta concreta. Es una propuesta fundacional que está dirigida a todo el que me esté oyendo en este momento. En este momento en que se emite la conferencia, jueves 4 de febrero del 2021, o en cualquier otro momento que en YouTube escuche a alguien esta conferencia. En cualquier momento, esta invitación es válida. Porque yo decía, y aquí no hago sino eco de algo que dice Nietzsche, que reclama Nietzsche, que en vez de quedarnos eternamente diciendo no a la escuela, mostrando los desastres, yo estoy hasta la coronilla de oír todo lo malo que hace la escuela. Entonces hay gente que posa, que es mucha avanzada, entonces, digámoslo, diagnostica el grave estado en que está la escuela. Yo digo, no, muy bien. Ahora me quedo expectando, ¿y qué sigue después de ese gran no que estás diciendo? Donde estás desentrañando sus relaciones saber-poder, su verticalidad jerárquica, su desconocimiento del deseo, del pensamiento y de la palabra, de que discursa pues el estudiante, esa atmósfera de competitividad, intimidación y temor, porque ese sería un aspecto que algún día habría que estudiar. La universidad como una atmósfera de intimidación y temor. No solamente entre los que están en la jerarquía porque los inferiores temen a los superiores, sino en general la estructura, por ejemplo, de relación entre catedráticos y estudiantes. Entonces decía yo, entonces oigo ese desmonte de la universidad, que acabo de mencionar, y claro, estoy de acuerdo y me animo y espero que el otro entonces apenas termine ese gran no, tome aire y me diga, y entonces, en alternativa a esto es lo que hemos de hacer. No, nos volvemos unos eternos repetidores de ese no. Nos volvemos especialistas en afinar cada vez más el no. Y terminamos en un lamento perpetuo, en lo que Nietzsche llamaba una posición reactiva. Es que una posición reactiva es la que depende de aquel a quien se opone, porque no tiene discurso sino para señalar lo que el otro ha hecho en términos negativos. Y Nietzsche decía que una posición reactiva termina siendo no solamente esclava de aquel que supuestamente está oponiendo, sino que termina siendo debilitadora de la vida, porque
vive con la sombra de todo lo negativo que ha hecho el otro, pero sin encontrar luces que permitan iluminar con alguna esperanza la vida. Entonces, es necesario pasar del no al sí, a un nuevo sí. Una crítica solamente es válida cuando tras el no, con el que desmonta aquello que quiere objetar, los argumentos que ofrece para mostrar, por ejemplo, lo que es necesario cuestionar en eso otro, el sujeto procede a una forma alternativa de respuesta a ese no. Es decir, si la vida no es así, la vida debe ser así. Y entonces se propone, incluso por minúscula que sea la propuesta. Pero miren, nunca en el orden social hay una acción que realmente ponga en cuestión el poder establecido si se queda en la queja y si no procede en consonancia con otros a implementar formas alternativas, insisto, por modestas que sean, por frágiles que sean. Estamos en condiciones de mucha desigualdad de poder. Por ejemplo, frente a esa mole que es la institucionalidad oficial de la escuela. Pero eso no nos impide procesos autoformativos y para ello tenemos referentes, los grandes pensadores. Lean la vida de los grandes pensadores y encontrarán cómo los grandes pensadores construyeron caminos que en gran medida fueron disonantes de lo que se establecía en su época, que lo hacían en consonancia con otros y que procedían a implementar formas alternativas. Entonces debemos pasar a una dimensión propositiva, escapar de una mera actitud reactiva y pasar a una posición activa. Es necesario hacer algo que nuestra época ha perdido, ejercer una voluntad de autoconstitución, es decir, hacernos cargo del propio proceso formativo, del cual debemos ser objeto y consecuencia. Es alcanzar la mayoría de edad en lo que tiene que ver con la formación de uno. El ser humano nunca termina de formarse, pero el ser humano puede tomar las riendas de su formación en sus propias manos, en compañía de otros. No es necesario la institución oficial. Es que alcanzar la mayoría de edad es mandar uno sobre lo propio. Lo que pasa es que en esta cultura se han ido configurando dispositivos de minorización de edad. Por ejemplo, dos grandes dispositivos, uno respecto al deseo y el afecto, el matrimonio. El matrimonio es una extraña institución donde la gente termina siempre solicitando la anuencia del otro para poder hacer un montón de cosas en la vida. Y entonces se pasa de pedirle permiso al papá a pedirle permiso al compañero, la compañera, cónyuge, lo que sea. Es una institución muy rara, muy extraña, en donde volvemos a estar insertos en la minoría de edad. Y la otra institución, si esta que acabo de mencionar, el matrimonio, atañe a las relaciones con el deseo y el afecto, la otra institución atañe al saber y al pensar, y es la universidad y las estipulaciones que traza. Entonces, no, yo no puedo mandar la formación mía. Es lo que la universidad dice, qué materia sigue, qué trabajo me puso el profesor, cómo me evaluó el profesor, qué nota me puso, etc. Y ese es entonces vivir pidiendo el consentimiento de otro para uno avanzar en los logros del conocimiento. Esos dispositivos que son dispositivos hacia la minorización de la edad, es decir, hacia el retorno a formas de heteronomía, es necesario superarlos. Y para el caso, pues estoy hablando de esa hora de las relaciones con el saber y con el pensar. Esta no es una conferencia en torno al matrimonio, otro día sería el lugar para ello. Es necesario que esos imperativos heteronómicos que se han internalizado como rasgos de mentalidad por parte del propio individuo, porque es que es lo grave, que la gente está convencida
que si no estudias según los cánones universitarios, el estudio es una cosa inútil o una cosa de entretenimiento. Entonces, el proceso autoformativo exige valorar la capacidad que uno tiene de trazar la dirección del camino que ha de seguir en el conocimiento y de fundar, instituir por cuenta propia, sin legitimidades institucionales oficiales, la relación con el conocimiento. Porque entonces se piensa que por fuera de la universidad, como por fuera del matrimonio, lo único que quedaría para el ser humano, fuera pues de esas instituciones, sería el caos. Entonces, para rematar, para, digámoslo, hacer una especie de conclusión de esta disertación que he ofrecido, yo quiero traducir toda esta reflexión a una invitación concreta que traduzca en los hechos lo que he tratado de reflexionar. Que nos autoconstituyamos como escuela en pensamiento crítico. Que para constituirnos o autoconstituirnos hay que poner en juego una voluntad autónoma de acción alternativa a lo que uno objeta. Y para ello es necesario cumplir, y lo voy a decir así en poco tiempo, una serie de condiciones. Si es que queremos autoconstituirnos, esta es una invitación a que nos autoconstituyamos, es una invitación a que quienes de ustedes cobren interés y compromiso se unan a nosotros en el propósito de formar una escuela de pensamiento crítico, una escuela en el sentido de una institución, pero autoinstitución, no dependiendo de la legalidad estatal o de la legitimación del Estado. En pensamiento, porque lo que hace la formación contemporánea es extirpar el pensamiento del proceso educativo y particularmente de las posibilidades del estudiante. Y crítico como aquello que permite mantener una mirada interrogativa sobre el mundo y sobre el presente, ya sea el mundo social, personal, etc. Una acción alternativa. Para ello es necesario, para uno poder adelantar una acción alternativa es necesario, uno, convocarnos libremente. Esta es una convocatoria. Libremente, quien quiera, responda sí a esta invitación. Dos, juntarnos. Es necesario coaligarnos. Uno no hace incidencia social en soledad. En soledad no queda sino delirar o lamentarse. Hay algunos que se lamentan y creen delirantemente que están modificando el mundo. No, esto es juntándonos. Y tercero, nos juntamos para organizarnos, es decir, para dotarnos de formas. Cuarto, asumir el compromiso individual que sostenga el lazo común. Es abandonar esa condición, pues, de yo vengo aquí y vos sois la madre nutricia que me proveerá. No, es el compromiso de alguien que es partícipe de aquello que conquista. 5. Dotarnos de un plan de estudio. El plan de estudio que concebimos, independiente de las valoraciones sociales, que es el que corresponde, por ejemplo, a una adecuada formación del sujeto. 6. Definir la metodología de trabajo y las formas de dialogar y compartir lo estudiado. Somos nosotros los que tenemos que instaurar los métodos de trabajo. No vienen de otra parte. Y en esos métodos de trabajo, ¿cómo vamos a compartir y dialogar entre nosotros? 7. Asignarle lugar y estipular los criterios para la escritura y la publicación de textos. Tenemos que no solamente cultivar nuestra formación, sino llevarla, cosa que es fundamental en quienes se desenvuelven en el ámbito de la cultura y quieren adelantar un pensamiento crítico, es necesario un cultivo de la palabra oral y un cultivo de la palabra escrita. 8. La planeación de conferencias y eventos públicos, porque no es formarnos por el culto personal a mi narcisismo, cuánto sé, sino para ver si podemos tocarle un pelo al orden social y mover en la gente la esperanza de que la vida puede ser entendida y valorada de otra manera. 9. La programación de los congresos de la escuela que
queremos fundar y que les estoy invitando a que integren, que hagamos congresos donde se presenten ponencias y se mueva una dinámica de conocimiento pertinente. Y 10, las estrategias mediáticas, porque también si queremos participar en la lucha por una sociedad que se organice en mejores términos, hemos de acudir a los recursos que ofrece también la época contemporánea. Bajo esas 10 actividades o esos 10 puntos que acabo de mencionar, la invitación concreta es a que ustedes se integren a lo que nosotros hemos querido llamar y que pondremos en marcha tras las inscripciones que abriremos mañana, y que aquí encontrarán entonces el correo al cual se puedan dirigir quienes tengan interés, e iniciaremos labores en cuestión de 15 o 20 días, todo va a depender de quienes se inscriban. Y esa escuela en pensamiento crítico la hemos llamado Maestros de la Sospecha. Entonces nos llamamos Escuela en Pensamiento Crítico, Maestros de la Sospecha. La expresión Maestros de la Sospecha la tomamos del artículo de Paul Ricoeur, en donde Paul Ricoeur le asignaba a esos 3 grandes pensadores del siglo XIX, a Marx, a Nietzsche y a Freud, el estatuto de ser quienes introducen una reflexión en el ámbito de la sociedad, en el ámbito del sujeto y en el ámbito de la moral, caracterizada por el sentido histórico de la condición humana y por el imperativo de la interpretación, de la hermenéutica sobre esas configuraciones humanas. Hermenéutica es interpretación. Entonces nos llamaremos Escuela en Pensamiento Crítico, Maestros de la Sospecha. Tendremos 6 seminarios que los enuncio. Ya ustedes, cuando escriban, podrán encontrar entonces el documento fundacional para que se enteren y puedan procesar si desean o no integrarse con su compromiso. Habrá un seminario que llamará Páginas de Marx, otro que llamará Páginas de Nietzsche, otro que llamará Páginas de Freud, otro que llamará Páginas de Zuleta, un seminario de literatura y un seminario de arte y poesía. Las actividades de la escuela fuera de los seminarios de formación comprenden la emisión diaria de unas notas que hemos dado en llamar Notas sobre la Cultura, que es una emisión de 5 minutos por WhatsApp. El mantenimiento de la conferencia mensual, esta de Diálogos en la Ciudad, que ya va para su 7º año de realización. Mantendremos diálogos en la ciudad porque esta es una forma de comunicarnos con la ciudad o con la sociedad. Otra actividad de la escuela va a ser el mantenimiento de un programa de radio que tenemos con la Universidad Nacional, y en donde programas se verterán los frutos que vaya logrando el trabajo formativo que logremos en la escuela. En cuarto lugar, le daremos curso también a las creaciones culturales de miembros de la escuela, algunos de cuyos miembros ya están dando testimonio de logros, por ejemplo en el campo del teatro, en el campo de la historia, etc. Una quinta actividad que tendrá la escuela es un congreso semestral, en donde se reunirá en ese congreso la labor que ha hecho cada seminario y se pondrá lo conquistado por cada seminario en conocimiento de todo el conjunto de la escuela. Y una sexta actividad que adelantaremos es un proyecto editorial que consiste en una publicación semestral de un libro que llevará siempre como título genérico Páginas para leer entre líneas, pero que tendrá una numeración. El primer libro se lanzará exactamente dentro de un mes. Será a través de Diálogos en la Ciudad también en esa ocasión. Ya después les contaré, después del mes de marzo, cuando lancemos el libro, cuál es el curso que tomará Diálogos en la Ciudad, cuál es el proyecto que empezará a abordar en este año 2021 y años sucesivos. Entonces decía que ese primer número que se lanzará el primer jueves del mes de marzo contiene 3 artículos escritos por 3 de nosotros, por Eduardo Gómez, por Santiago Alarcón y por mí.
Y cuando digo nosotros es que nosotros venimos de una experiencia del año pasado que se llamaba Aquiles, Grupo Internacional de Lectura sobre Estanislao Zuleta, que hemos procedido a disolver esta noche para que a partir de mañana ya tengamos un proyecto nuevo que es el de la escuela, que difiere con mucho del proyecto al cual le agradecemos porque nos deparó también muy buenos logros, que fue el proyecto del Gilés. Y la anotación final, para concitar la atención de ustedes, porque eventualmente esto se lo hayan preguntado, es que no habrá costos económicos. La matrícula, la adscripción a la escuela es gratuita, igual que las labores de los encargados de las actividades, por ejemplo, en los seminarios, esas serán siempre labores ad honorem, que no tendrán, porque también lo que queremos mostrar es que es posible que nos juntemos, trabajemos seriamente el conocimiento sin necesidad de estar pasando por el régimen de los exámenes, las notas, los títulos, las distinciones, los costos económicos, los beneficios económicos de parte de algunos, etc. Esta es una propuesta para invitar a personas que sientan que es necesario cultivarse al margen de los procedimientos establecidos oficialmente hoy, y que es necesario hacerlo con un profundo compromiso, con el compromiso con el cual el ser humano, sin necesidad de que nadie lo esté mandando, se puede mandar a sí mismo. Era eso lo que tenía por decirles y les agradezco mucho su atención y espero que dentro de un mes me vuelvan a acompañar en la conferencia de diálogos en la ciudad. Hasta entonces.